tal? Los saluda con gusto. Les habla la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California, y desde donde los saludamos con mucho gusto. Como siempre tenemos un invitado especial. En este caso, pues vamos a hablar mucho de pobreza, pero hacemos una pausa y les presento a nuestro invitado. Lo recibimos con mucho gusto al doctor Enrique Eliseo Minor Campa. Él realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde se le otorgó la medalla al mérito universitario. También fue nombrado egresado distinguido de esa casa de estudios. Realizó también la maestría y el doctorado en Economía en el Colegio de México. Fue coordinador de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, donde fue responsable del seguimiento de las políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Y también fue director general adjunto de Análisis y Diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, hasta junio del 2018. Desde la creación de Coneval fue responsable de la medición de la pobreza. Dentro de sus actividades desarrolló la parte metodológica para la medición de la pobreza en su componente de ingreso, de la cual se derivó la construcción de canastas de consumo básico que sirven para determinar las líneas de pobreza. Nos da mucho gusto recibirlo, doctor. Muchas gracias, Rocío. Pues ahora sí que aprovecharnos de su conocimiento y pues que nos platique en ese sentido cómo ve, estamos ya en lo que es la postrimería del 2023. La pobreza es un término y un tema polémico, más en un gobierno como el que ha encabezado el presidente López Obrador, donde ha dicho primero los pobres. En esto de si hay menos pobres, si hay más pobres extremos. ¿Cómo andamos, doctor? Bienvenido y nos da mucho gusto recibirlo. No, pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias al Colegio de la Frontera por esta invitación. Y sí, efectivamente, lo que tenemos nosotros o enfrentamos ahora en esta última medición de 2022 de la medición de la pobreza en México es algo que no se había visto antes, ¿no? En mediciones anteriores. Aunque ha habido periodos en los que sube o baja, nunca se había visto una reducción tan importante de la pobreza, ¿no? En general en el país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es digno de análisis y ha ocupado precisamente a la mayor parte de los analistas, especialistas en este tema. Y se han dado cosas muy interesantes, análisis muy interesantes, y que nacen desde los mismos datos, ¿no? ¿Por qué después de que venimos de una pandemia que fue tan difícil, que generó tantos problemas en términos de la generación de ingreso, de poder trabajar, ¿no? Se logró precisamente esta importante reducción. Y en esa parte es donde precisamente hay muchas cosas que se pueden analizar, ¿no? Y se pueden ver. Evidentemente, dentro del discurso político y sobre todo en esta administración federal, donde la parte más importante dentro de la definición de la política pública era primero los pobres, pues resulta ser un resultado que es bastante alineado al propósito de la política. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es esa, realmente. ¿Esta reducción de la pobreza se debe efectivamente a una política centrada en ayudar a los más pobres? Yo creo que esa es la parte más importante en este contexto y que podemos estar platicando en el transcurso de este día. En ese balance de los menos pobres o los más pobres, ¿qué tan importante es para un país, cualquiera que sea, en este caso México, el hecho de que se reduzca la cifra de pobreza, tomando en cuenta todas estas críticas que se hacen al desequilibrio, el abismo tan grande que hay entre los muy ricos y los muy pobres? Sí. Las quejas de la clase media, porque dicen, bueno, el énfasis está en los pobres, los ricos no necesitan quien los atienda, y la clase media, ¿qué pasa con ella, no? Entonces no sé cuál sería su fíjense balance. que ese es un tema muy interesante, Rocío, porque
si algo ha ocurrido precisamente en esta administración federal, es de que se han universalizado los programas sociales, ¿no? Que quiere decir que al adquirir el carácter constitucional, todas y todos los ciudadanos tienen derecho precisamente a acceder a los programas sociales. Uno muy importante, que ha sido una de las banderas más importantes de esta administración, es, por ejemplo, el programa para adultos mayores, ¿no? Que independientemente de tu condición económica actual, ¿no? Cualquier persona tiene derecho de acceder a ese programa siempre y cuando cumpla con la edad mínima para poder acceder, ¿no? Entonces, hay un cambio, sí, en el paradigma de cómo hacer política pública, y esto hay que entenderlo, ¿no? Esto hay que entenderlo, porque la clase media, una buena parte de la clase media, también es objeto de la política pública actual, ¿no? Al nivel federal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es de que cuando nosotros identificamos a alguien como clase media o personas de clase media, no significa que no sean pobres, ¿no? Podemos llegar a tener una clase media empobrecida. Podemos tener un cruce entre la clase media, en la que algunos tienen mayores recursos, algunas personas tienen mejores condiciones para salir de la pobreza, ¿sí? Y eso las coloca en una condición de clase media, pero sin dejar de ser pobres todavía, ¿no? Entonces, son formas de concebir precisamente las distribuciones sociales de la riqueza de manera distinta. Doctor, bueno, nos queda un poco de tiempo para irnos a pausa, pero quiero dejar una pregunta en el aire. Incluso lo comentaba antes de empezar esta conversación. El ser pobre en México, le decía a usted, de acuerdo con la medición de la pobreza, a lo mejor no es pobre en China, o la pobreza que también estamos viendo de manera muy notoria en Estados Unidos. Estas personas que ya no pueden pagar una renta y que definitivamente se tienen que ir a dormir a la calle. Claro. Y toda esta cuestión, cuando uno pensaba que la opulencia, la riqueza, el buen desarrollo de la cuestión económica se daba en países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este balance también, ¿qué nos pudiera decir? ¿Le parece si nos contesta después de esta pausa? Claro que sí, con todo gusto.
Bueno, y pues continuamos con esta conversación con el doctor Minor Campa y dejé una pregunta al aire, doctor, no sé qué nos pueda contestar. Sí, Rocío, fíjate que hay un tema muy interesante en esto de cómo se mide la pobreza, porque en general a veces hablamos de la pobreza de manera indistinta y a veces la confundimos con desigualdad, por ejemplo. Entonces podemos tener una sociedad que es muy igualitaria, pero igualmente pobre, ¿no? O podemos tener una sociedad que es muy desigual, con niveles de pobreza muy bajos. Entonces, no necesariamente son conceptos, pero sí son formas de ver la problemática social con características específicas. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que entender que estamos hablando de una condición de carencia, de carencia en términos de recursos económicos, ¿sí? O de imposibilidad de acceder a un estándar de vida, ¿no? Este estándar de vida que socialmente sea aceptable, ¿no? Que tengas una vivienda digna, que tengas un nivel educativo adecuado para que puedas desarrollarte profesional y emocionalmente. Y así podríamos nosotros establecer diferentes categorías que conforman la medición de la pobreza. Normalmente en la actualidad, uno de los enfoques más importantes es el enfoque precisamente multidimensional. Es decir, la pobreza no solamente se explica por la carencia de recursos económicos, ¿no? Para poder satisfacer tus necesidades, sino también por otras carencias que pueden ser la falta de un nivel educativo adecuado, las condiciones precarias de tu vivienda, la carencia de acceso a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Todos estos son o al descanso, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes categorías que conforman las diferentes dimensiones. Ahora, ¿de qué va a depender qué categorías van a servir y cuáles no para medir pobreza? Pues eso depende de cada país, ¿no? De la importancia que en cada país tenga alguna de las dimensiones. En el caso de México, la Ley General de Desarrollo Social es la que se establece en su artículo 36, si lo pueden revisar, cuáles son las dimensiones importantes. Entre ellas está el ingreso, la educación, la salud, la seguridad social, la calidad de la vivienda, ¿no? Los servicios básicos en la vivienda, agua, luz, drenaje, etcétera, así como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Y dimensiones también importantes de contexto, como puede ser el acceso a una carretera pavimentada, ¿sí? O bien la cohesión social. Todas esas son dimensiones que en México ya están establecidas, pero como bien dices, esas son las que dentro del marco normativo en México, por ejemplo, son importantes y relevantes. En otros países pueden ser otras cosas también diferentes y más importantes, ¿no? Y que entonces la condición de pobreza no radica en la persona, sino en las condiciones y en el contexto en el cual ella vive. Es un fracaso para un sistema, para un gobierno, que su población, lo que usted hablaba, ¿no? Pueden ser comunidades muy, muy igualitarias, pero empobrecidas. En esto de la distribución de recursos, de la adaptación de los programas que son importantes para la población, y en ese sentido, ¿qué papel juega el salario? Porque es un papel, me parece, muy importante, ¿no? Sí, cuando nosotros vemos en el caso de México, y hablando precisamente sobre cómo se explica esta disminución de la pobreza que estamos observando en esta última medición, un aspecto tiene que ver precisamente con el incremento en los salarios, ¿no? El incremento que ha habido en los ingresos laborales de los hogares, ¿no? Algunos analistas identifican que un factor importante fue este impulso que ha traído la recuperación del salario mínimo, ¿no? Y que de alguna manera ha ayudado a muchas personas a mejorar sus condiciones de vida. Ahora, hay un aspecto muy relevante y tratándose precisamente de aquí de las áreas de estudio del colegio, donde en la zona fronteriza, ¿no? Está establecido un salario mínimo que es superior precisamente al del resto del país. Entonces eso ayudó mucho más a poder salir adelante para algunas familias de la pobreza. Y entonces sí son los salarios un factor fundamental. Y cuando nosotros comparamos qué factores pudieron haber sido más importantes,
más allá que los programas sociales, yo diría que han sido políticas que tienen que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Eso por un lado. El otro aspecto que tampoco podemos dejar de lado es el esfuerzo de las propias familias, ¿no? Las familias establecen sus criterios, establecen sus esfuerzos, ¿sí? Para poder salir adelante. No hay recurso público que alcance para todos en un país tan complejo, tan grande y con un tamaño económico de nuestro sector público tan pequeño comparado con otros países. Fíjese que cuando vino la pandemia, había muchas voces que exigían al gobierno federal que hiciera transferencias a personas que se habían quedado desempleadas, a las empresas para ayudar a sus trabajadores, ¿no? Y los comparativos que hacían, cómo lo están haciendo en Europa, cómo lo están en otros países, o en Estados Unidos. La pregunta es, ¿de qué tamaño es la bolsa que tiene el gobierno mexicano? ¿No? ¿Por qué esos países sí lo pueden hacer y nosotros no? Pues porque allá sí hay recursos de ese tipo, ¿no? Hay países que con la mano en la cintura pudieron sostener el encierro de sus ciudadanos porque pues participan o quitan, digamos, del producto del país hasta casi el 40%. Se va al gobierno. Entonces el gobierno tiene con qué puede sostener en nuestro país. A veces, y cuando estamos de buenas en términos del petróleo, llegamos al 16%. Entonces, no hay una bolsa que alcance para todos, ¿no? Entonces, políticas que ayuden sobre todo a fortalecer los mecanismos en los mercados laborales, que ayuden a que las personas sean y puedan ser competitivas y que puedan acceder a mejores empleos, son más importantes en ese sentido. Y los esfuerzos de las familias, sobre todo. Doctor, y en ese sentido, bueno, la garantía de que esta situación, porque siempre al término de un gobierno se piensa qué va a pasar, ¿verdad? He leído a algunos analistas económicos, pero bueno, esta cuestión del salario ya no tiene marcha atrás y sí representa parte muy importante de la satisfacción del trabajador, porque pues evidentemente tiene posibilidades de tener un mejor nivel de vida. Todavía falta mucho, pero bueno, sí hay un avance. Hay un avance y bueno, ha sido también un comparativo con países como Estados Unidos o Canadá, que estamos en este TEDMEC, sí, y en donde siempre se dice, oye, ¿cuánto gana un obrero en Estados Unidos, claro, o en Canadá? Pero estamos viendo que en Estados Unidos tampoco les alcanza. O sea, a pesar de que ganan más por hora, tampoco les alcanza. Los niveles que se están viviendo también, claro, son y esa parte es muy importante, fíjese, porque dentro del esfuerzo, por el lado de los salarios, estamos de acuerdo, puede ser un factor que sea importante y que ayuda a que las familias recuperen su capacidad, ¿no? Su capacidad económica y mejoren su situación. Pero por otro lado, hablando del esfuerzo de las familias, y ahorita que recordó Estados Unidos, tenemos que recordar que en estos periodos y durante la pandemia se inició un proceso de crecimiento de las remesas que llegaron a México. Y esas vienen por el esfuerzo de las familias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos en una condición donde el proceso inflacionario, es decir, este crecimiento rápido de los precios, se va comiendo la capacidad de compra de los ingresos laborales, ¿no? Y ahí pasa esto, doctor. Tenemos que irnos a pausa. Regresamos después de esto con la tercera parte de hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bien, estamos de regreso en esta conversación con el doctor Minor Campa. Y bueno, doctor, le decía ahorita en la pausa, hay personas que dicen, soy pobre porque no tengo carro, soy pobre porque no tengo casa propia. En ese sentido, ¿cómo ubicamos esa pobreza? Exacto. Y una segunda pregunta, ¿por qué le interesó este tema a usted como doctor en economía? ¿Por qué se especializó en este tema? Y una tercera, a ver si lo puedo hacer. ¿El planeta está empobrecido? El planeta, porque vemos que en todos los países se quejan de la gente en condición de calle, y en ese sentido México ha tenido, pues, dentro de lo que cabe, buenos niveles económicos. No sé qué nos pudiera decir al respecto. Sí, son tres preguntas muy interesantes y trataremos de hilarlas. Efectivamente, cuando decimos, es que me siento pobre, pues ¿con qué te estás midiendo, no? Es decir, ¿en qué condición está tu pobreza? Pues según cómo te midas. Y comentábamos, en Estados Unidos, y por ahí hay algunos documentales en YouTube sobre la pobreza en Estados Unidos, de gente que efectivamente no tiene casa, pero tiene sus autos, ¿no? Tiene sus camionetas adaptadas para vivir en ellas, ¿no? Aquí en México es muy difícil encontrar una persona en condición de pobreza que tenga un automóvil, ¿no? Son condiciones diferentes. Y es en ese sentido que la pobreza, como comentábamos al inicio, puede ser distinta según sea el contexto y el entorno en el cual se vive, ¿no? El otro aspecto sobre a nivel mundial estamos hablando más o menos de una sexta parte de la población que vive en condiciones precarias y de pobreza, ¿no? Poco más de 1.500 millones de personas. Es una situación muy precaria y que toma diferentes matices y diferentes condiciones que en ocasiones pueden ser muy dramáticas, ¿no? Incluso aquí mismo en nuestro país, la condición de pobreza es muy distinta de la que se vive en zonas rurales, de la que se puede vivir en zonas urbanas o de la que se puede vivir aquí, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Entonces sí hay una distinción importante, y las condiciones de la pobreza no las va a describir un número, que esa es la parte también importante en esto, ¿sí? Los números orientan, nos dan una idea, es como una fotografía fría e inmóvil, ¿no? de un fenómeno que estamos viendo, pero no nos permiten conocer el fenómeno per se, ¿no? Para conocer el fenómeno hay que ir un poquito más allá, y para eso están otras especialidades que ayudan a eso, ¿no? Incluso la misma economía. Y de ahí parto precisamente para la última pregunta, que era la segunda, ¿no? De cómo me fui interesando en estos temas. Pues precisamente porque venimos de esos entornos, ¿no? Venimos de entornos de pobreza, que cuando nosotros vivimos en esa condición, muchos y muchas personas que tenemos la oportunidad, por ejemplo, que da el Colegio de la Frontera Norte, a ser una institución pública que abre sus puertas al esfuerzo intelectual y de los hogares, ¿no? A que las familias puedan progresar, y de ahí la importancia de las instituciones públicas de educación que permiten la movilidad social, ¿no? Algunas personas nos dio la oportunidad de salir de esa condición. Y ya que salimos, pues empieza uno a cuestionarse, pues, ¿de dónde vengo, no? Y esa, en el ámbito personal, me ha ayudado mucho a entender, ¿no? Los diferentes matices y entornos bajo los cuales se vive la pobreza. Ya como interés intelectual, realmente nos permite comprender el sufrimiento, cosa que no se mide, ¿no? Las implicaciones afectivas, las implicaciones mentales que tiene vivir en una condición de precariedad, ¿no? Es por eso muy importante ahondar en estos temas, y una invitación a todas las personas, a los jóvenes sobre todo, las y los jóvenes que estén interesados en estos temas, que pueden aportar muchísimo, y es un expediente abierto donde los caminos para el aprendizaje y el análisis son muy amplios. Doctor, pues muchas gracias por lo que nos cuenta y lo que nos convoca, porque además la cifra esta que dan de sobrevivencia, que antes decían era $1 y que ahora subió creo que a 2. El parámetro internacional. El parámetro internacional. Y
Y que se mide además en dólares, ¿verdad? Claro. $2 serían en estos momentos a la paridad 34 pesos, y uno se pone a pensar un poquito más de 34 pesos, ¿quién puede vivir con 34 pesos, verdad? Pero bueno, hay ese extremo, y hay que pensar mucho en esto, en un equilibrio o en un desarrollo más homogéneo de una sociedad. Sí, tenemos que encontrarnos como sociedad, es decir, conocer ese tema de la pobreza, su medición, los que implica, ¿sí? No tiene que ser solamente o quedarse en el ámbito intelectual o académico, que ese es su espacio natural de análisis, ¿no? Para muchos fenómenos sociales, sino también tiene que trascender, tiene que ayudarnos a ser una mejor sociedad, una sociedad más integrada, donde yo me reconozca en el otro, donde sea muy importante para mí saber que si una persona está pobre, yo estoy empobrecido en mi sociedad. Sí, muy bueno lo que nos dice. Pues, doctor, usted estuvo invitado aquí a dar una conferencia. Nos queda pendiente su otro área de especialidad, que es el área de los niños y los adolescentes. Con todo gusto. Después lo invitamos para conversar sobre ese tema. Muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Un agradecimiento. Muchas gracias por su invitación. Y pues de invitar a todos quienes nos siguen en Diálogos desde la Frontera a que visiten nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Ahí puede usted verificar toda nuestra programación y temas tan interesantes como el que hemos tenido el día de hoy. Y agradecer a todo el equipo que hace posible Diálogos desde la Frontera, a Óscar Ochoa, muchísimas gracias, a Stephanie Gutiérrez, a Fabiana Ayala, a Leonardo Barajas y a Iván Solorio. Muchas gracias. El programa de la pobreza, pues estará muy pronto ya en circulación. Gracias, lo esperamos en otros Diálogos desde la Frontera.